En esta presentación vamos a abordar sobre el procedimiento del juicio ejecutivo civil como parte de los juicios especiales, esto de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Buenas tardes, compañeros. Les hablaré sobre el tema juicio ejecutivo civil. Los títulos ejecutivos son aquellos que traen aparejada ejecución judicial, es decir, que contienen una prestación cierta que tiene que ser cumplida por el obligado al momento de su presentación o, de lo contrario, el poseedor de sus actos podrá demandar judicialmente su cumplimiento. En tal virtud, el juicio ejecutivo es el proceso jurisdiccional que se lleva a cabo en virtud de un título que trae aparejada ejecución y que el acreedor presenta ante la autoridad judicial, a efecto de que se requiere de pago al obligado deudor. En caso de que dicho pago no se haga, podrá embargarse bienes de propiedad del demandado con un valor estimado que se considere suficiente para garantizar el pago de la cantidad que se reclama y el pago de gastos y costas que el juicio genere. Este procedimiento se distingue del ordinario en virtud de que se inicia con la ejecución del derecho consignado en el título ejecutivo, es decir, inicia con el requerimiento de pago al demandado, y en caso de que éste no lo haga, se procede a realizar el embargo de bienes de su propiedad suficientes para garantizar, de manera cautelar, el cumplimiento de la obligación que ampara el documento señalado. En el mismo acto se hace el emplazamiento al demandado para que conste la demanda en un término establecido en la ley y haga pago de las prestaciones que le requieren u opongan defensas y excepciones a fin de desvirtuar la acción que se intenta en su contra. Este juicio especial requiere prontitud en el desarrollo del proceso, toda vez que su inicio se encuentre avalado por un título ejecutivo que se constituye como una prueba preconstituida, es decir, que con su sola presentación demuestra la existencia de una obligación civil, patrimonial, líquida y exigible por parte del demandado al momento de que comience el procedimiento. Bueno, compañeros, continuando con la exposición, les explicaré lo de orígenes y desarrollo del juicio ejecutivo civil. Como origen más remoto del juicio ejecutivo se encuentra Pacto de Guadiatlo, cláusula por medio de la cual el deudor se declaraba sometido a los actos de ejecución que quisiera realizar el acreedor al ser incumplida la obligación. Esto sin la intervención previa de alguna autoridad judicial. Posteriormente, e inspirándose en esta cláusula, surgió la cláusula ejecutiva de los notarios castellanos de la Baja Edad Media. Esto incluía en las escrituras públicas que contenían un crédito. Contenía la autorización del deudor para que el juez ejecutara en su persona y bienes tal y como si hubiere dictado sentencia condenatoria. Alta Edad Media. La necesidad social y económica era la de un procedimiento más rápido. En el derecho romano tradicional, el proceso pasaba por dos etapas, que bien pueden entenderse como dos procedimientos distintos, pero consecutivos. Una primera en que se resolvía el conflicto y otra en la que se procedía a la ejecución de la sentencia. En esta segunda se denominaba la actio judicatis. Si bien este proceso común se conservó durante siglos, sustancialmente uniforme, su incorporación en las distintas sociedades europeas determinó que sufriera el influjo de los usos y costumbres de cada pueblo.
Como sabemos, el proceso es una expresión social, por eso su aplicación suele ser afectada por las conductas sociales y propias de cada comunidad. La necesidad social de reducir la duración del proceso determinó que en este segundo procedimiento de ejecución de la sentencia, actio judicati solo fuese aplicable en casos excepcionales. La mayoría de procesos, una vez obtenida la sentencia, se procedía directamente a su ejecución, lo que se llamó el officio judicis. En Francia, el proceso común sufrió profundas alteraciones. Las ordenanzas reales y la jurisprudencia de los parlamentos basaron su sistema en el Código de Procedimiento Civil napoleónico, significando así la eliminación por completo del proceso medieval. La exigencia de rapidez en el cumplimiento de los créditos en la actividad comercial iba en aumento, como los negocios se hacían a través de documentos en donde se reconocía una obligación patrimonial, se empezó a darles a estos una categoría especial, dado que la sentencia obtenida en un proceso permitía su ejecución inmediata, facultad que se conocía como el nombre de ejecutio parata. A estos documentos se les relacionó en la sentencia concediéndoseles la facultad antes descrita. El proceso o juicio ejecutivo en Francia. La opción francesa consistió en concederle a los instrumentos ejecutivos, a los que pasó a llamar títulos ejecutorios, como homologación rigurosa, tanto que la ejecución no estaba a cargo de jueces, sino ejecutores judiciales llamados huissiers o sergens, quienes sin mayor defensa para el deudor procedían a la ejecución del título. Si bien el proceso ejecutivo se extendió rápidamente por toda Europa, con el correr de los años se enfrentó en cada sociedad en donde fue acogido una de las alternativas que su naturaleza le planteaba: acerca cada vez más el instrumento ejecutivo, o concederle el ejecutado, deudor, mayores posibilidades de defensa. La elección de esta opción marcó el destino del inicio ejecutivo. Bueno, compañeros, el tema que sigue es la naturaleza y características. Se considera que la finalidad y característica del proceso ejecutivo consiste, como afirma Carneluti, en procurar al titular del derecho subjetivo o del interés protegido la satisfacción sin o contra la voluntad del obligado. Lehmann estima que el juicio ejecutivo se presenta como un proceso mixto de cognición y de ejecución, o más exactamente, como un proceso de ejecución que contiene una fase de cognición. Ahora bien, la naturaleza del título ejecutivo debe buscarse fundamentalmente en su fuerza probatoria. Ya Vetri y Esialoja consideraban que el título ejecutivo era el testimonio del derecho de decreto, aunque como medio de prueba resulte ser más exactamente un documento. Carneluti ha definido el título ejecutivo como un documento al cual atribuye la ley efecto de prueba integral del decreto respecto del que se pide la ejecución. Alcalá Zamora indica con acierto que en el juicio ejecutivo
la presunción del inocente en favor del demandado que rige un juicio ordinario se reemplaza por una de la culpabilidad derivada de la existencia del título ejecutivo. Ahora bien, conviene distinguir, siguiendo a Lehmann, entre títulos ejecutivos y títulos ejecutorios. Bueno, compañeros, el tema que les voy a presentar es la recepción del juicio ejecutivo en el derecho mexicano. El juicio ejecutivo fue introducido en México, como ocurrió en los países latinoamericanos. Un dato muy referente a este tema es que bajo la influencia del derecho español, solo que ésta no se ajustó completamente a la legislación española, ni al modelo medieval italiano. Bueno, la ley en México. En México, la ley que arregla los procedimientos judiciales en los negocios que se siguen en los tribunales y juzgados del distrito y territorio. Un dato muy referente y una fecha muy importante fue el 4 de mayo de 1857. Fue la primera en referirse, aunque brevemente, al juicio ejecutivo, sin ser muy precisa. Disponía que el juez, una vez que hubiera examinado el título ejecutivo, podría librar su acto. Ahora bien, un cambio fundamental se registró en el Código de Procedimientos Civiles del 13 de agosto de 1872. Los autores de ese código consideraron que la doble existencia del juicio ejecutivo se pudiera basar en un juicio ordinario no tenía razón de ser y decidieron eliminar la limitación de las excepciones, permitiendo al demandado obtener las mismas excepciones que en el juicio ordinario. Bueno, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y del Territorio nos menciona que el 15 de septiembre de 1872 conservó el juicio ejecutivo en la forma regulada por este último, con una importante modificación. La modificación fue para tratar de evitar que el acto solo pudiera alegar con base al título ejecutivo, siendo que el demandado estaba con las más amplias posibilidades de defensa. Ahora bien, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y del Territorio de Baja California del 15 de mayo de 1884 se limitó a reproducir el juicio ejecutivo en los términos reglamentados por el Procesal Civil de 1880. Llegando al punto importante de esta presentación, que es la de conocer el procedimiento del juicio ejecutivo civil. Esto, de acuerdo a la legislación vigente, pues en este caso pues estamos hablando sobre el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Bien,
Para comenzar es importante que conozcamos, que sepamos primero cuándo procede este juicio. Pues bien, inicia cuando la acción se funda en documento que contiene una obligación que debe de ser cierta, líquida y exigible. Para entrar un poquito más en contexto con la realidad, podemos decir que este juicio procede frente al incumplimiento voluntario de las obligaciones del deudor. El acreedor puede instar el juicio ejecutivo ante el tribunal respectivo. El juicio ejecutivo es un proceso judicial de ejecución forzosa. Ahora bien, lo que ya se mencionó antes sobre las obligaciones ciertas, líquida y exigible. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla nos establece de la siguiente forma. La obligación es cierta cuando consta en un documento que tiene el carácter de prueba preconstituida y la ley lo considera de aquellas que aparejen ejecución. Ahora bien, para ello es importante que conozcamos cuando la ley lo considera que tienen el aparejamiento de ejecución. Bien, en el mismo código nos establece que es cuando traen los testimonios de una escritura pública o las copias subsecuentes de la misma, siempre y cuando se hubieran expedido por resolución judicial cualquiera de los demás documentos que legalmente hace prueba plena. De igual forma, también se puede considerar con cualquier documento privado reconocido bajo protesta ante la autoridad judicial competente o dado por reconocido en los casos que la ley lo permite, y los demás documentos a lo que las leyes den el carácter de ejecutivo. Bien, pasando al otro punto sobre la obligación líquida, es cuando está determinado o es determinable en los plazos que señale la ley. Y por último, en cuanto a la obligación exigible, es cuando este plazo vencido o condición cumplida o cuyo cumplimiento no puede rehusarse conforme a derecho. Una vez que ya conocemos los diferentes puntos esenciales de cuándo procede el juicio ejecutivo civil, ahora pasaremos a ver sobre las diferentes etapas que debe de pasar para el desarrollo de este procedimiento. Y pues bien, como primer punto vamos a abordar sobre la etapa expositiva. En esta parte lo que sucede es que se presenta la demanda con su debida formalidad y sus requisitos, en el cual se prueba un título ejecutivo, que en este caso es la exigencia del cumplimiento de una obligación, y por supuesto se formula una petición de embargo. Todo ello debe de contener dicha demanda. Ahora bien, vamos a pasar en la sección principal, que en este caso se encuentran dos puntos importantes sobre la admisión y el embargo. Primeramente vamos a abordar sobre el auto admisorio. Una vez que se haya presentado la demanda y sus formalidades del juicio, sigue el auto admisorio, en el que se estudia si la instancia es correcta y que cumplan con los presupuestos procesales. De igual forma, si se respetan las personalidades jurídicas
de este proceso. En este mismo se cerciora bien los datos del domicilio tanto del actor como del demandado. Después, una vez que éste está admitido la demanda, se requiere o se dirige al que debe una obligación. Para ello, se le da a conocer el asunto y en dado caso de que éste no acepte la obligación, se le embarga sus bienes provisionalmente. Pasando al siguiente punto, es hasta en este momento donde podemos ver claramente la diferencia de un juicio ordinario con este juicio, que es el ejecutivo. En este caso, cuando hablamos del juicio ejecutivo, primero se asegura el cumplimiento de la obligación y se emplaza. Que en este caso, en el juicio ordinario sucede lo contrario, en donde primero se emplaza y luego se ejecuta. Una vez realizado el embargo, se prosigue el emplazamiento. Anteriormente habíamos mencionado que el embargo que procede es provisional, porque la parte demandada todavía no responde al juicio. Entonces podemos decir que aquí es donde se le da la oportunidad al demandado para responder y presentar sus excepciones. Para ello es importante tener en cuenta lo que dice el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que establece lo siguiente: practicada la ejecución, quien la realice emplazará al demandado requiriéndolo para que dentro del término de 12 días produzca su contestación, observándose para esta y en lo subsecuente las disposiciones del procedimiento ordinario. Dada cuenta al juez del emplazamiento, citará la audiencia de conciliación sin prejuicio de el término para la contestación transcurra. Pues bien, a lo que interpretamos en este artículo es que una vez que se emplace el demandado, le dan chance los 12 días para que conteste a la misma, y en dado caso de que la parte demandada conteste, entonces se procederá al juicio, ya que hasta este momento pues podemos entender que la parte demandada responde al cargo que le dan. En este caso pues presenta las excepciones, y para ello pues pasaríamos a la etapa probatoria, que en este caso, como ya mencionamos, entraría la contestación y de igual forma el ofrecimiento de prueba de que existe una excepción. Y una vez admitidas las pruebas, pues estas se desahogarán de acuerdo a cómo se realiza en los juicios ordinarios civiles. Continuando con el procedimiento que se da en el caso de que la parte demandada presente las excepciones, continúa la etapa preconclusiva, en donde pues presentan los alegatos. Pues todo esto pues ya pasaría a la etapa conclusiva para esperar la sentencia definitiva. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la parte demandada no responde? Para ello es importante recalcar lo que nos establece el artículo 571 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en donde nos establece lo siguiente:
si el demandado no contesta la demanda ni se opusiere a la ejecución dentro del término señalado para este efecto, vencido el mismo, el de oficio citará el juez para sentencia. Pues bien, como ahora sí, como hemos visto en ambas partes, tanto cuando la parte demandada responde y cuando no, pues llegaríamos a la sección de ejecución. La sentencia en su caso mandará hacer trance y remate de los bienes embargados y el pago al acreedor. Otro punto muy importante que hay que mencionar sobre el juicio ejecutivo civil es que en este procedimiento la reconvención de la demanda es inadmisible para este juicio. Para estar más contextualizados sobre lo que abordamos en esta presentación, vamos a dar a conocer un caso en relación a este tema. Alejandro Suárez Cruz, de 31 años de edad, esta persona vive en el municipio de Zacatlán, Puebla. Cuenta con varios locales de venta de celulares en distintos puntos de la región. No lleva mucho tiempo que abrió estas tiendas. Como una de las estrategias de venta, Alejandro Suárez contrata el servicio de un profesionista sobre el diseño gráfico a cargo del licenciado Federico Álvarez Rojas. En esto, encarga la creación del logotipo propio de la tienda, tarjetas de negocio, diseños de venta, diseño de folleto, membretes, letreros para colgar de la puerta y letreros de las tiendas. Para ello, ambas partes acordaron todos los puntos en la cláusula del contrato. De igual forma, acordaron de que como adelanto pagó 10,000 pesos, el cual al momento de firmar el contrato se realizó el pago y los restantes se pagaría al final de cuando se entregue ya completo el servicio de diseño gráfico. Para que esto esté respaldado el compromiso de contratación del servicio profesional, se firmó el contrato junto con 2 testigos. De igual forma, el señor Alejandro Suárez firmó un pagaré para el pago restante, en este caso, la cantidad de 20,000 pesos. Tiempo después, una vez entregado todo el encargo que había pedido el señor Alejandro Suárez, le pidió un tiempo a Federico Álvarez para pagar lo que faltaba, ya que al igual el pagaré todavía no estaba vencido para pagar. Tiempo después, cuando ya se estaba acercando el vencimiento del pago del acuerdo del pagaré, este señor ya no contestaba en su casa para pagar el servicio que había recibido. Hasta que llegó el tiempo del vencimiento, esta persona se mantuvo escondido para no pagar el adeudo. El profesionista de nombre Federico Álvarez Rojas puso la demanda ante la instancia correspondiente para llevar a cabo el juicio ejecutivo civil, en donde se presentó en las acciones del título ejecutivo. En este caso es el contrato que se tiene en presencia de 2 testigos y por supuesto el pagaré. En esa demanda se plantea el embargo del deudor. Una vez admitida la demanda, se realiza el embargo al señor Alejandro Suárez Cruz. Posterior a eso, se le hizo un emplazamiento para responder con las excepciones, a lo que esta persona durante estos días permaneció en la negativa
de responder o ir a la conciliación. Una vez agotada en estos días, el juez citó para escuchar la sentencia, en donde se estableció que se mandara a hacer trance y remate de los bienes embargados y pago al acreedor. A continuación presentamos las referencias bibliográficas en donde nos basamos para recopilar las informaciones que hemos abordado en esta presentación.